Delineando incertidumbres. Humanidades, ciencias sociales, ecología y naturaleza. Conduce Juan del Ramal. ¿Qué trataremos en este episodio? En este episodio seguiremos adentrándonos en el complejo tema de las posibilidades de nuevos modos de gobernanza de ciencia y tecnología que tuviesen mayor orientación socioambiental. De este modo, daremos continuidad al tópico de importantes patrones y tendencias que dibujan el actual escenario donde se genera ciencia y tecnología. En específico, nos referiremos a las dificultades de la matriz democracia-mercado para direccionar estos fenómenos, a la necesidad de una reintegración de la política y la ética como actores y ejes que otorguen directrices, y a los impactos socioambientales de la emergente inteligencia artificial. Vamos a ir dando término a estos patrones y contextos indispensables de ser conocidos y analizados si es que queremos, ¿no es cierto?, intentar articular nuevos modos de gobernanza de ciencia y tecnología que se encaminen hacia la protección ambiental. Si no conocemos estos contextos y patrones, difícilmente vamos a entender dónde está navegando ciencia y tecnología el día de hoy. Entonces pasamos ahora a uno de los últimos patrones y contextos que preliminarmente podemos denominar como democracia y mercado. Una primera idea acá es bien básica, es que, bueno, si consideramos que los ciudadanos, los usuarios de estas tecnologías y la biosfera, la naturaleza, son las principales entidades afectadas, ¿no es cierto?, por las bondades y por las distorsiones de estas tecnologías. Estas entidades, ¿no es cierto?, ciudadanos y naturaleza, están más que legitimadas para tener una voz en este asunto, para tener una voz en cómo este asunto se va encauzando. Voz que, como sabemos con el concepto de irresponsabilidad organizada, es una voz bastante tenue, es una voz de la cual carecen los ciudadanos, sobre todo a efectos de dar una conformación social a las amenazas y beneficios implicados en estas tecnologías. Otra receta pudiese ser la antigua receta de la mano invisible y exclusiva del mercado. Pero a estas alturas de la degradación ambiental sabemos que esa receta es inconcebible y que seguiría agudizando la trayectoria de degradación ambiental provocada por ciencia y tecnología. Pero este asunto es aún más complejo, no es solo un tema de mano invisible en el mercado. Aquí existe una serie de mundos tecnológicos, sobre todo digitales, representados en las mega plataformas comerciales electrónicas, en las aplicaciones, en las grandes tecnológicas, en las TIC, en las redes sociales, en los servicios públicos digitales que están en manos de privados solamente el día de hoy. Todos estos mundos digitales, muchos de ellos han devenido en monopolios mundiales. ¿Ya? Estos monopolios respecto a los cuales los organismos reguladores nacionales son totalmente incapaces de normar estas situaciones y controlar estas situaciones abusivas. Estas mega corporaciones monopólicas son, ¿no es cierto?, las que deciden respecto de nosotros los ciudadanos qué servidor utilizar, qué software es compatible o ha caducado, qué buscador echar mano, y así sucesivamente. O sea, se han transformado no solo en monopólicas, son lo que se llama tecnologías terminator o totalizantes, que abarcan toda nuestra vida rutinaria sin un derecho real de sustitución, un derecho real de opción. Estas grandes tecnológicas monopólicas pueden vulnerar, ¿no es cierto?, nuestra psiquis, pueden violentar nuestros datos privados, de hecho lo hacen, ¿no es cierto?, todo ello a través de una aparente libertad del usuario consumidor. Todo esto plantea este contexto y este patrón monopólico plantea un desafío gigante a la hora de querer abordar
la gobernanza de la tecnología para encaminarla hacia fines más provechosos para el medio ambiente. Para ilustrarlo, pensemos un poco en el advenimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y ya su más que probable masificación, pensamos que probablemente podría inclinarse hacia vertientes positivas para lo ambiental y para las personas. Pero no podemos desconocer los tremendos debates implicados aquí, de orden ético, de orden psicológico, de orden sociológico, de orden laboral, de orden ecológico. En efecto, la formidable capacidad de la inteligencia artificial para procesar, entrecruzar, asociar y recrear datos, información, textos, imágenes, ayuda inmensamente a eficientar procesos, a realizar tareas complejas que antes acarreaban muchísimo tiempo y peligro, a generar nuevos contenidos cada vez más depurados. Los horizontes de lo anterior son insospechados, pero no puede desatenderse que en su actual modalidad, la IA también significa impactos ambientales muy considerables, tales como los siguientes: intensidad energética, gases efecto invernadero, consumo de agua, minerales, en su ciclo de vida completo. En energía, especialmente por los sistemas electrónicos que utiliza la IA, al involucrar un gran uso de recursos informáticos. A diferencia de la computación tradicional, que utiliza CPUs, la IA usa sistemas especializados llamados GPUs, unidad de procesamiento gráfico, y TPUs, unidad de procesamiento tensorial, los cuales tienen un consumo energético muy alto. Una búsqueda a través de la IA consume unas 8 veces más energía que una búsqueda digital convencional, sin considerar la energía para la producción del hardware. Acá se requiere la intensificación de energías renovables para el funcionamiento de la IA, así como un hardware con mayor eficiencia energética. En emisiones, la IA implica emisiones gigantes de CO2 durante el global de su ciclo de vida, debido a la energía proveniente de combustibles fósiles. Ello se expresa en la fase de producción de hardware, GPUs, TPUs, redes, servidores, y en el uso de energía, ya sea para entrenar y ejecutar la IA o ya sea para mantener en operación los centros de datos. El entrenamiento y operación de la IA son los que más contribuyen en emisiones en términos relativos. En agua, la intensidad hídrica de la IA se expresa en los centros de datos y en la producción de equipos y componentes. Los centros, que alojan cientos de servidores, implican una actividad informática incesante, lo cual produce un calentamiento muy grande de los equipos, todo lo cual requiere sistemas de enfriamiento a través de cantidades muy considerables de agua. En la producción de componentes, la fabricación de semiconductores involucra obligatoriamente una sucesión de lavados de los chips en base a grandes cantidades de agua de gran pureza. Ejemplo, un centro de datos de magnitud puede consumir hasta 2 millones de litros al día, o un mega fabricante de semiconductores puede superar el consumo de 100.000 toneladas de agua diaria. Urge la mejoría de la eficiencia hídrica y la localización de los centros en territorios con holgura hídrica, los cuales escasean. Minerales. La fabricación de chips y semiconductores para las GPUs y TPUs están compuestos fundamentalmente de silicio, a lo cual hay que adicionar cobre, aluminio y sustancias estratégicas como el litio, cobalto, tungsteno, galio, tantalio, entre otras. La huella ecológica y social que muchas veces significa la actividad minera, acá es otro problema. Riesgos sistémicos. El tema de la intensidad energética de la IA está reflejado en el concepto de riesgo sistémico que maneja el Reglamento Europeo sobre IA. Para la normativa, un modelo de IA
posee riesgo sistémico si tiene capacidades de gran impacto. Un criterio para determinar lo anterior es el consumo de energía estimado para el entrenamiento del modelo. A su vez, los proveedores para Europa de IA tienen la obligación de entrega de información referida al consumo de energía conocido o estimado del modelo de IA. Todos estos debates, todas estas conversaciones, la pregunta es, ¿vamos a dejar que los oligarcas digitales cubran todos y cada uno de los abanicos de estas discusiones? ¿O la ciudadanía chilena en este caso y la ciudadanía global va a ser la que va a envalentonarse y tomar el sartén por el mango respecto de esta discusión, que debe ser una discusión democrática? Bueno, eso es algo muy importante. Creo que la ciudadanía no puede restarse en la conformación social de estas amenazas y beneficios que traerá la inteligencia artificial. De lo contrario, como dice Varoufakis, estaríamos convirtiéndonos en meros siervos y estaríamos a portas de lo que él configura como este tecnofeudalismo. En esta parte, y reconectándonos con las amenazas socioambientales presentes en la inteligencia artificial, cabe poner de relieve aspectos centrales como son los siguientes. Precarización laboral. Es un mito una IA totalmente automatizada. En el entrenamiento y despliegue de la IA, el trabajo humano es muy relevante. Ejemplos: la clasificación de imágenes, la depuración de textos, el etiquetado y la moderación de contenidos, entre otros. La gran mayoría de estos trabajos son realizados por personas del sur global, en condiciones laborales inadecuadas, con impacto en su salud y psiquis y malas remuneraciones. Ya se habla de obreros digitales, un nuevo tipo de proletariado. Dentro de los riesgos tradicionales de seguridad de la IA, se aprecian dos que pueden poseer connotación socioambiental, a saber, el sesgo y los riesgos existenciales. Sesgo. Existe preocupación sobre la profundización de estereotipos y prejuicios que la IA produce. Hablamos de temas de género, etnia, identidades, idioma, cultura. Muchas veces se trata de prejuicios culturales los que están presentes de modo implícito. La pregunta socioambiental sería: ¿no es posible que los modelos de IA tengan también un sesgo a favor de un tipo de sociedad productivista, hiperconsumista, extractivista, con orientación hacia valores económicos por sobre los ambientales? Riesgos existenciales. Situación en que un avance descontrolado de la IA pudiera devenir en el término de la especie humana o en un colapso global e irreversible. Los investigadores se debaten en la probabilidad de un fenómeno así. Acá aplicaría la situación hipotética de una IA descarrilada que profundizara a un nivel inmanejable la crisis ecológica y climática. Para finalizar este patrón, centrado en los monopolios, podemos decir que en paralelo, en estos mundos digitales, hay otra vertiente bastante menos hegemónica, mucho más minoritaria, que podría estar representada en lo que es una sociedad del conocimiento en su versión de código abierto. ¿Ya? Esta sociedad del conocimiento en su versión de código abierto es un tipo de entidad que funciona, que va produciendo infocosas y contenidos sobre la base de bienes comunes, en una lógica de pares, basada en un principio de no rivalidad y en un principio de no escasez. Muchos de sus contenidos pueden replicarse quizás hasta el infinito. Nos queda claro que algo así como esta sociedad del conocimiento de código abierto, bueno, desafía fuertemente al neoliberalismo y desafía coordenadas básicas, ¿no es cierto?, de este esquema de derechos privados del conocimiento y de monopolización.
Pero sabemos que la sociedad del conocimiento tiene como base declarada y como ideal último esta democratización y este acceso universal a la información y el conocimiento. Lo recién expuesto nos invita a detenernos ahora en los contornos esenciales de una potencial gobernanza de la inteligencia artificial. Primera perspectiva de gobernanza. Sistema que comprenda normas vinculantes de orden global y multilateral, centralizadas en un organismo decisor. Hoy día no hay regulación global, aunque existen normativas generales en Estados Unidos y China, en ambos casos en mutación. El modelo normativo más avanzado es el de la Unión Europea, con su reglamento del año 2024, que abarca a todos los miembros, con esquema basado en el riesgo, con amplios poderes para la Comisión Europea. Por algunos es visto como garantista, con enfoque en derechos del ciudadano y consumidor. La UNESCO y la OMPI han estado trabajando en esta línea global. En este ámbito, un necesario respeto por la propiedad intelectual y artística constituye uno de los ejes centrales. Segunda perspectiva de gobernanza. Interesados en un sistema basado en protocolos éticos industriales, fundado en la autorregulación, soft law. Influencia de foros económicos y agencias regulatorias internacionales. Sistema que ofrece mayor libertad a actores privados de IA, pero es criticado por carecer de legitimidad democrática. Tercera perspectiva de gobernanza. Interesados en robustecer el accionar de la sociedad civil, generando un sistema de regulación de la IA con enfoque en los derechos humanos. Dentro de los componentes claves de cualquier gobernanza de la IA que se adopte, estaría el tema de los sistemas de IA de código abierto. Un escenario de competencia con distintos modelos de IA de código abierto provenientes de naciones a veces antagónicas. Se piensa que ello acarrearía mejores resultados para la sociedad a la hora de lidiar con diversos riesgos. Se prevé un control recíproco entre los grandes sistemas de IA, los que representan culturas y éticas diferentes. Definición de código abierto. Un sistema de IA de código abierto puede ser utilizado para cualquier propósito sin necesidad de obtener permisos. Y los investigadores deben poder inspeccionar sus componentes y estudiar cómo funciona el sistema. Además, debe ser posible modificar el sistema para cualquier propósito, incluido cambiar su resultado y compartirlo con otros para su uso. Con o sin modificaciones, para cualquier finalidad. Adicionalmente, el estándar busca definir un nivel de transparencia en cuanto a los datos de entrenamiento, el código fuente y los pesos de un modelo dado. Es claro que producto de la autorreflexión de estas actividades de ciencia y tecnología, como de la mirada crítica de la ciudadanía respecto de ellas, se ha generado un clima de incertidumbre respecto de cuáles son los objetivos últimos de esta ciencia y tecnología, cuál debiera ser su ritmo adecuado, cuáles son sus límites. En este contexto, la mayoría de los autores analizados están contestes en cuanto a que la política y la ética deben articular un rol orientador, a lo menos respecto de los riesgos básicos referidos a este devenir científico-tecnológico y a este devenir ambiental. O sea, ética y política deben reinsertarse en esta temática que está, como hemos visto, con una suerte de descarrilamiento. La política debiese incorporar en el seno de sus debates a lo menos el gran curso que están llevando esta ciencia y tecnología, a efectos de ver cómo pudiera orientarse especialmente hacia fines que sean ambientalmente más provechosos. Ojalá esta incorporación en el debate político ocurriese en una etapa preventiva, cuando estas
tecnologías todavía no están masificadas y no han tomado vía propia. Desde luego nos damos cuenta de lo difícil que sería esto y del riesgo que también tiene, porque una intromisión de la política en esto debe ser adecuada, sensata y sabia, porque tampoco puede entorpecerse la libertad de investigación y de creatividad científica o tecnológica más allá de lo adecuado. Pero tampoco puede desconocerse que aquí en todo este tejido hay una tremenda responsabilidad, ¿no es cierto? Y para terminar con la irresponsabilidad organizada, parece que la política es un mundo que debe hacerse cargo de una manera muchísimo más sofisticada de este tema de lo que ha estado haciéndolo. Lamentablemente, los esfuerzos políticos que hasta el momento han operado aquí han estado muy anclados en herramientas que provienen de una modernidad pesada, sólida, clásica, industrial, como ya hemos señalado, modernidad que ya poco existe. Entonces, esta política, para tratar de abordar estas temáticas científicas, tecnológicas y ambientales, utiliza herramientas muy basadas en la lógica de causa-efecto y muy basadas en lógicas de seguridad, que, como decimos, en algo ayudan, pero para nada en este siglo XXI son el tipo de lógicas sistémicas que debiesen abordar estos temas. En cuanto a la ética, que es un tema amplísimo, solamente decir que la ética, y sobre todo la ética ambiental, debiese realizar un intento por rebalancear ciertas fuerzas dominantes y tratar de reincorporar en esta temática de ciencia, tecnología y medio ambiente, tratar de reincorporar ciertos valores que han sido insensatamente postergados o suprimidos. Aquí en materia de valores ha habido un monopolio de una lógica racionalista y de costo-beneficio, la cual ha estado fundada y apalancada más profundamente por un utilitarismo, por un pragmatismo, un instrumentalismo, un positivismo lógico. Y todas estas corrientes filosóficas han monopolizado el debate y han restado total protagonismo a otras lógicas, como son una lógica intuitiva, sensorial, artística, femenina, indígena, ¿cierto? Que son espacios donde la naturaleza puede tomar muchísimo más valor intrínseco. No se trata para nada acá de expulsar totalmente los valores racionalistas, economicistas, pero de lo que se trata es de rebalancear. Es que en paralelo a estos valores racionalistas, economicistas, estén estos otros valores mencionados que, como decimos, otorgan a la naturaleza un legítimo valor intrínseco. Ya sabemos, el arco ético en el plano ecológico es variado. Podemos ir desde posturas muy ecocéntricas y biocéntricas, pasando por territorios intermedios, hasta llegar en el otro extremo al indeseable antropocentrismo y dualismo que ha dominado por tanto tiempo. En esta parte, es interesante destacar que estos monopolios de corrientes filosóficas y lógicas exclusivas, que por grandes épocas van dominando las labores de ciencia y tecnología, haciendo que ellas muchas veces se distancien de la sociedad y no logren otorgar respuestas con sentido a los acuciantes problemas existenciales, sociales y ambientales de una generación de personas, no es para nada un tema nuevo. Para ilustrar lo anterior, valen la pena estos párrafos del filósofo Edmund Husserl respecto de lo que ocurría un siglo atrás. Tomamos nuestro punto de partida en el ingreso de un cambio en la valoración general respecto de las ciencias a fines del último siglo XIX. No concierne a su carácter científico, sino a lo que la ciencia en general había significado y puede significar para la existencia humana. La exclusividad,
con que en la segunda mitad del siglo XIX la total visión del mundo de los seres humanos modernos se deja determinar y cegar por las ciencias positivas y por la prosperity de que son deudores, significó un alejamiento indiferente de las preguntas que son decisivas para una auténtica humanidad. Meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos. El cambio de la valoración pública fue inevitable, en particular después de la Primera Guerra, y ella, tal como lo sabemos, en la generación joven se transformó en un sentimiento hostil. Acercándonos a los objetivos y atributos de una nueva gobernanza de ciencia y tecnología que le otorgase a ellas una mayor vocación socioambiental. Voces consistentes al interior de las humanidades y de las ciencias sociales han venido delineando ciertas direcciones y objetivos hacia los que ciencia y tecnología, a través de una mejor gobernanza, debiesen encaminarse y apuntar en su relación con la naturaleza y la biosfera. Es eso lo que empezaremos ahora a recorrer en este último apartado y a su vez también culminaremos con ciertos atributos y características básicos que esta deseada gobernanza debiese poseer. A este respecto, autores como Michel Serres o como la encíclica Laudato Si u otros han indicado que en los tiempos que corren, ciencia y tecnología debiesen ser el puntal básico para lograr que humanidad y naturaleza llegasen a lo que se llama una relación de simbiosis. Cuando hablamos de simbiosis, hablamos de un mutualismo en que operan cuidados y beneficios recíprocos entre estas dos entidades, humanidad y naturaleza. Para lograr esta simbiosis, ciencia y tecnología debe ser el puntal ejemplar. Si logramos esta simbiosis, las lógicas instrumentalistas, dualistas y recursistas dejarían de tener toda cabida. Como hemos apreciado, este episodio ha tenido la virtud de seguir esbozando las complejidades y contextos a los que nos enfrentamos a la hora de pretender construir nuevas gobernanzas de ciencia y tecnología que encaminen a ellas hacia objetivos y resultados más amigables con la naturaleza y la sociedad. En el siguiente episodio nos enfocaremos, por una parte, en algunos atributos y características de orden ético-intelectual y espiritual que serían necesarios para un rediseño de las actuales gobernanzas de ciencia y tecnología, como a su vez trataremos ciertos caracteres esenciales y direcciones a los que una gobernanza en Latinoamérica debiese aspirar, a efectos de lograr una ciencia y tecnología más adaptada a su realidad, más inclusiva, con mayor orientación ambiental y que abordará mejor las complejidades socioambientales del presente. De este modo, serán tratados aquellos elementos y problemáticas claves de una gobernanza de ciencia en Latinoamérica, como son, entre otros, el financiamiento, la institucionalidad, el tipo de valores y el grado de independencia deseable frente al norte global. Delineando incertidumbres. Humanidades, ciencias sociales, ecología y naturaleza.